La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Buenas noches, que el Señor los bendiga profunda e intensamente. Vamos a abrir Hebreos capítulo 4. Verso 16. ¿Ya? Amén. Bien. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. La palabra de Dios es tan rica, tan bella, que hasta nos da estas oportunidades de que recurramos a ella en el momento en que lo necesitemos. Padre Santo, gracias te doy porque me has dado la oportunidad de predicar tu palabra bajo la denominación el Espíritu tiene poder. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de la oración. Es importante que nosotros oremos. Y oímos continuamente en todas las iglesias que hay que orar. Y también nos viven diciendo que hay que estudiar la palabra de Dios. Y todos decimos amén. El problema es que si lo hacemos o no lo hacemos. Algunas personas, y por favor ustedes no anden ofreciendo oración si no la van a cumplir. Ay, voy a orar por ti. No te preocupes, voy a orar por ti. Mentira, se les olvida y no oran por la otra persona. Y entonces, ¿para qué lo andan diciendo? Si de verdad van a orar por la otra persona, díganselo, pero háganlo. ¿Verdad? Porque a usted no le va a gustar que le digan, te voy a orar por tu enfermedad. Te vas a sentir más enfermo en la noche. De la oración prometida que nunca llegó. ¿Verdad? Bien, vamos entonces a hablar de la oración ahora. Y yo sí tengo mucho que hablar sobre la oración. Porque me han pasado una serie de cosas, y qué bueno que me han pasado esa serie de cosas en la práctica de la oración o en el intento de orar, porque ya vamos a hablar sobre eso en particular. Pero el poder de la oración para mí se tipificó, se consolidó con algo que sucedió en mi vida y que ya les he contado en eventos anteriores en que he estado aquí con ustedes. El milagro maravilloso que hizo Dios en mi familia. Una mujer casada con 3 hijos, embarazada del 4º, tiene el niño y como tuvieron que intervenirla, en el momento de intervenirla para sacar a ese niño, los médicos se dan cuenta que mi hija tenía cáncer en el hígado, en la vesícula, en los ovarios y en los intestinos. Una invasión cancerígena. El doctor me habló y me dijo, venga, quiero hablar con usted. Yo les voy a confesar, terriblemente angustiado, es lógico, mi hija mayor, con 3 hijos y con un niñito acabado de nacer, el huérfano desde que vio la luz del día. El médico me dijo, siéntese, prepárese, me dijo. Miren, cuando le dicen eso a uno siente hasta el fondo de su corazón. ¿Qué porcentaje, doctor? 10 a 15% de sobrevivencia, 90 a 85% de muerte. Le voy a hablar así porque usted tiene que enterarse de todo. Bueno, salimos de ahí angustiados, la operaron y
Después tenía que ir a Estados Unidos por las cuestiones de la quimioterapia. Pero lo que quiero mencionarles es que definitivamente esa es la parte de mi vida en que más he orado. Pero es una oración angustiosa, debo decirles, una oración con dolor, una oración con desesperación y una oración que en el fondo yo me he dado cuenta después carecía de la fe que debe de tener la oración. Porque si estás orando y estás dudando, entonces realmente tu oración es fallida. Tienes que orar con fe. Porque el Señor dice en su palabra que hay que orar con fe para que se realice el evento que estamos solicitando. Porque si estamos, Señor, dame, pero después fíjate que se me va a morir mi enfermo, entonces ¿para qué estás orando? Miren, yo empecé a orar y mi familia empezó a orar. Pero esta plática yo la he llamado el poder de la oración. Miren, aquí en El Salvador los amigos que teníamos oraron y yo creo que no me engañaron, sí oraron. Yo tengo un ministerio adicional a mi vivencia en la iglesia Josué, donde también oraron. Pero quiero decirles y contarles anecdóticamente algo también que pasó. Y es que yo tengo una cuñada, mi esposa tiene una hermana que se llama Patty, que vive en Washington, y su esposo, miren qué lindo esto, es capellán de la Marina de los Estados Unidos de América. Es decir que él es un hombre que ha visto el dolor. Él me dice, mire, no se imagina lo que significa ir a una casa a tocar para decirle a la madre, le traigo un sobre en el que dice que su hijo ha muerto en combate. Bueno, hubo un momento en que él se enfermó de tanto estar diciendo esas noticias. Pero conoció de esta situación, nosotros hablamos con él y él dijo, vamos a empezar a orar aquí. Y como él era en ese momento un superintendente de capellanes a nivel mundial, resulta que por mi hija, capellanes que estaban sirviendo en Japón, que estaban sirviendo en Hawái, estaban orando por mi hija. Es decir, la oración para mi hija fue a nivel mundial. Y entonces quiero decirles que mi hija tiene 6 años de haber sido operada y está completamente limpia. Pero hay algo que quiero alegarles. En el hígado tuvieron que cortarle un pedazo de hígado. Y yo sé que estoy entre cristianos que saben apreciar y entender cómo Dios actúa. A mi hija le volvió a crecer el hígado. Y los médicos no saben por qué. El médico me dijo a mí, mire, yo no sé cómo se ha dado esto, porque hay órganos que sí crecen, pues, pero el hígado no, me dijo. Y mire, como que no le hemos tocado. Realmente yo no lo entiendo. Yo sí le dije. Yo sí lo entiendo. Porque yo le agradezco, doctor, que usted ha hecho todo el esfuerzo que ha hecho. Pero hay un médico que sabe más que usted. Y bueno, como el médico ese es cristiano y va a nuestra iglesia, Josué, me entendió muy bien. Gracias al Señor, gloria a Dios. El Altísimo no nos falla nunca. Nunca. Pero nos pide cosas. Y ahí es donde no nos gusta. No les gusta que yo les diga, miren, el Señor da, pero condicionadamente.
no te regala las cosas así nomás. Siempre, vean ustedes, en las oraciones está condicionado. Si haces tal cosa, yo te voy a dar esta. Si lees la palabra de Dios continuamente todos los días, todo te va a salir bien. ¿Qué te está diciendo ahí? Que si no lo haces, entonces te va a salir todo mal. Ahora, la oración es una cosa muy seria y al mismo tiempo es un fenómeno extraordinario de facilidad para que nosotros nos comuniquemos con Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que podrían tener una cita con Sánchez Serén? Para empezar, yo sé que no les importa ni les interesa. Pero digo, porque ustedes no van a ir a pedirle nada a él. Y además saber si les va a conceder la cita. Tal vez dentro de 6 meses, 8 meses, ¿verdad? ¿Cuánto necesita usted para pedirle una cita a Dios? Nada, 0 tiempo. Señor, sí, hijo, aquí estoy. Bien. Jesús siempre oró. Y recuerdan ustedes esta parte de la palabra del Señor. Cuando Él fue al río Jordán, y estaba Juan el Bautista, que había dicho que Él venía para arrepentimiento, para bautizar en arrepentimiento, pero vendrá otro que os bautizará en espíritu y en fuego. Y cuando ese, a quien se refería Juan el Bautista, se acercó al río Jordán, en un lugar, se cree que se llama Yardenit, el lugar exacto donde fue bautizado Jesús. Realmente en esto de la historia que sucede en Israel, si no está en la Biblia, puede ser una tradición que puede ser cierta, pero puede ser que no, ¿verdad? Pero como lo dicen así, yo ahí quería bautizarme otra vez. Yo ya me había bautizado, lógicamente, ¿verdad? Pero dije, me voy a bautizar otra vez. Y como cerca de ese lugar queda una ciudad que se llama Caná, mi esposa me dijo, ya que te bautizaste 2 veces, vamos a Caná y que nos casen 2 veces. Y fuimos, es una ciudad pequeñita, y fuimos y nos casamos otra vez, ¿verdad? Ya estábamos casados desde luego, pero el simbolismo que tiene eso, el saber que estábamos en un lugar donde el Señor reprodujo vino, causó una emoción especial. Yo cuando me bauticé en el Jordán salí llorando. Ya el agua que bautizó al Señor hace ratos que llegó al mar, ¿verdad? Esa agua que estaba bautizándome a mí, híjole, ni cerca de la que bautizó el Señor, ¿verdad? Pero yo decía, aquí estuve yo. Y aquí dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Verdad? ¿Qué pasó en ese momento? El Espíritu Santo descendió como en forma de paloma, dice la palabra, para bautizar ¿a quién? A Jesús. Juan había dicho, bautícense para arrepentimiento, pero Jesús no necesitaba arrepentirse de nada. Pero recuerden una cosa, hasta ese momento tampoco había hecho nada. Por ahí se anda especulando de que quizás anduvo en la India, que fue, esas son locuras. Esas son locuras. Él vivió sencillamente con su familia, trabajando con su padre. Incluso no se sabe a ciencia cierta si era carpintería. La palabra que emplea la Biblia en arameo quiere decir trabajador u obrero. Pero asumimos nosotros que trabajaba en carpintería, está bien, no hay ningún problema. Pero lo importante es que él trabajó en ese sentido durante sus primeros 30 años de vida.
Después se preparó. Y eso es lo que yo quiero mencionar cuando hablo de la oración. Él fue bautizado y recibió poder. Se cree que Jesús, antes de ese acontecimiento donde él fue bautizado, no había realizado todavía ningún milagro. Esa tesis la sostienen una serie de teólogos. Y fíjese que si van a la Biblia, aparentemente así fue. ¿Por qué no había hecho ningún milagro el Señor? Hay una explicación lógica. Porque todavía su Padre no le había dado el poder. Se lo dio allí. Cuando le dio el Espíritu Santo, le dio el poder. ¿Por qué necesitaba ese poder? ¿Qué hizo después de ser bautizado? ¿A dónde fue? Se fue al desierto. Pero él recibió, y ya lo vamos a ver más tarde, el poder del Espíritu Santo. Y con ese poder, él empezó a hacer los milagros. Y además, y esto es importante, pudo resistir la tentación. Iba fortalecido con qué cosas? Con el bautizo, el Espíritu Santo que le había sido concedido por su Padre, y además había orado 40 días y 40 noches. ¿Cuánto es lo más que ha durado usted orando? Una hora. Hay unos que no llegan ni a 10 minutos. Cuando oigan a una persona que está en el desayuno orando un montón, ese es signo de que no ha orado. Y en la oración de la bendición de los alimentos se quiere desquitar de lo que tenía que haber hecho anoche. Como que estoy retratando a algunos aquí, ¿verdad? ¿Ah? Se están poniendo nerviositos y riéndose así. Hay una risa característica, risa nerviosa. Yo asumo la culpa. ¿Por qué? Cuando realmente en la oración nosotros tenemos algo muy importante. Veamos Salmos 145, por favor. (18-19). Cercano está Jehová a todos los que lo invocan. A todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Este versículo para mí fue importante en la enfermedad de mi hija. Miren cómo termina: y lo salvará. Y el Señor me salvó a mi hija. Y fíjense que la manifestación del Señor no solamente fue en el momento de la enfermedad, porque mi hija no había planeado quedar embarazada. Y cuando nació el niño, los médicos se dieron cuenta del cáncer. ¿Qué hubiera pasado si ese niño no hubiera nacido? Mejor dicho, si no hubiera sido concebido. Pues no se hubiera dado cuenta mi hija del cáncer y hubiera avanzado de tal manera que cuando la abrieran iba a ser solo una masa de cáncer. Por eso a Alejandro, así se llama mi nieto, le decimos el milagrito. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera nacido? Y mi hija me decía: papi, no se preocupe que voy a salir de esta. Tengo a mi Dios y además tengo a un niño recién nacido que no voy a abandonar. Entonces, la oración, el clamor de ellos y los salvará.
Yo sé que aquí hay algunas personas que tienen alguna clase de enfermedad, ¿verdad? Porque somos los seres humanos susceptibles de eso. Y ya han orado por usted en una forma concentrada. Y usted ha recibido esa oración con fe. Porque eso es lo importante, ya lo hablamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué afirmo yo que Jesucristo recibió el poder? Porque dice Hechos 1:8. Este lo vamos a hallar fácilmente. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Los que no han traído Biblia, pues vamos a ver cómo ponemos por aquí con el tiempo un aparato que parezca ahí. Sin embargo, a mí me gusta ir a la fuente, ahí donde está escrito. Y dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Apopa, en Santa Ana, en San Miguel, en Francia, en Japón, en todas partes. Misioneros nuestros de esta iglesia a la que usted pertenece están en todas partes del mundo. Y es importante que los apoyemos. ¿Saben? Ellos son los peores enemigos que tiene Satanás. Los misioneros. Hace unos 10 días, la hermana Coit se fue para la India. Allá en la India le han quemado la casa 2 veces. Los han perseguido. Ahora que regresaban ellos a la India, le quitaron el pasaporte a la hermana Coit. Y cuando vinieron acá tuvieron problemas con los aviones, con las conexiones, la dejaron en Nueva York, un montón de problemas. Pero ella con su fe intacta decía, es que le vamos a hacer daño al malévolo y por eso él trata de impedirnos que nos vayamos para allá. Pero mientras nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, nosotros vamos a ir a conquistar la India para Cristo. La pregunta es, ¿y nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? No saben cómo sufren. No saben cómo sufren ellos. Hay que apoyarlos. Y entonces yo les voy a pedir esta noche, y me lo van a cumplir todos, por favor. Es una petición que sale de mi corazón para ustedes hoy. Quiero pedirles que esta noche, solo esta noche, cuando ya se vayan a acostar, hagan una oración por todos los misioneros de Josué que están desparramados por todo el mundo. ¿Lo van a cumplir? Bueno, vamos a seguir hablando de la oración, porque resulta que me he dado cuenta que hay gente que dice que es cristiana y no sabe orar. Yo estaba en una reunión y alguien cerró el evento, hizo una oración y al final dijo, yo estaba con mi esposa, y al final dijo, todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dije a mi esposa, ¿y a quién se lo pidió? Fíjense cómo dijo él, y todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién se lo pidió, pues? ¿A quién tenemos que orarle? Al Padre. ¿En el nombre de quién? Eso es. Eso es. Pero los apóstoles no sabían orar. ¿Por qué digo que no sabían orar? Porque le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar.
¿Y qué fue lo que les dijo él? Oraréis así: Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso fue lo que... Santificado sea tu nombre. Pero yo quiero que esta noche no analicemos el Padre Nuestro, porque no es nuestra temática esta noche. Pero lo que yo quiero despertar en ustedes, por lo menos un instante, es el hecho que nos hemos ya olvidado el significado real de las palabras y los hemos mecanizado. Fíjense que el Padre Nuestro lo rezamos, no oramos. De tal manera que a estas alturas ya se nos olvidó el significado del Padre Nuestro, aunque lo sepamos de memoria. ¿Y por qué digo que se ha olvidado el significado? Porque no se cumple lo que ahí dice. ¿Qué es lo que dice? En la parte final, no me voy a quedar con la parte inicial, la parte final dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero en la vida real cristiana, mis queridos hermanos, ustedes han perdonado de verdad a toda la gente que los ofendió. Hay algunos que se quedan pensativos, ¿verdad? Es que lo que me hizo aquel es difícil perdonarlo. Fíjense que les voy a contar algo que no se lo voy a contar muy específicamente porque me tardaría mucho, pero sí quiero mencionarles algo que me pasó en estos días. Por razones especiales, ciertas personas empezaron a atacarme y yo no me defendí. Digo, según ellos no me defendí. Ellos andaban haciendo una serie de actividades contra mí y yo me quedé callado, porque yo tengo a alguien que me defiende mejor de lo que yo puedo hacer. Y entonces todo salió bien. Como decía mi papá, salieron con la cola entre las patas. Así decía mi papá, yo no sé qué quiere decir eso, pero... ¿Y saben qué hice este día? Hablarles a todos ellos para pedirles perdón. Yo pedirles perdón a ellos. Y saben, el resultado fue maravilloso. Maravilloso. Porque nosotros no podemos andar proclamando que somos cristianos si no nos comportamos, actuamos, pensamos y decidimos como cristianos. El problema es que necesitamos una iglesia viva, una iglesia que busque la altura del varón perfecto, una iglesia que ore con poder, una iglesia que lea la palabra de Dios, la digiera y la convierta en realidad vivencial en el desarrollo de su vida. Nosotros no queremos una iglesia peticionaria exclusivamente. Claro que el Señor dice: pide y se te dará. Pero nosotros no podemos dejar que Dios haga todo aquello que nosotros ya podemos hacer. Porque el Señor no nos va a dar cosas que usted pueda hacer. Óigalo bien. Si usted puede hacer una cosa con esfuerzo, concentrándose en ese esfuerzo, pero usted se sienta y le dice: Señor, dámelo tú, ¿saben lo que le va a decir? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y es una orden, le va a decir. No es una sugerencia, ¿va? Es una orden. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Y sabe por qué? Porque un cristiano tiene que ser valiente. La necesidad de valor va a ser un requisito importantísimo en la estructura de un cristiano. Ya vamos a hablar más tarde por qué. Porque estamos aquí y va a venir usted cuando le digan que hay una persecución para los cristianos. Y ya vamos a ver más tarde lo que tengo que decirles
sobre el particular. Yo dije que, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. ¿Y qué más dice? Y líbranos de la tentación. Estamos viviendo momentos y tiempos sumamente delicados. Momentos en los que ha habido una depravación increíble. Yo creo que este mundo ya superó a Sodoma y Gomorra. El escándalo sexual es absoluto, es desagradable, es increíble. Y sabe una cosa, la tecnología no es mala, tampoco es buena, depende del uso que usted le dé. La tecnología para crear un aparato que diagnostique cualquier enfermedad que podamos tener es una tecnología buena. Pero la tecnología que nos hace apretar un botón para ver promiscuidad sexual, esa tecnología es mala. Entonces la tecnología en sí no es ni mala ni buena, es el uso que nosotros los seres humanos le demos a ella. Nosotros no hablamos de política aquí, no queremos hablar de política. Lo que voy a decirles a ustedes es algo que surge de una realidad electoral en los Estados Unidos de América. El 82% de la gente votó a favor del actual presidente electo. El 82%, perdone, de los cristianos en Estados Unidos. Alguien me dijo, entonces quiere decir que los cristianos fueron los que hicieron ganar a este presidente electo. No lo sé, pero lo importante es que sepamos por qué los cristianos no votaron por la otra candidata. Porque la otra candidata representaba el aborto, la homosexualidad permitida. Y además, dejar huérfano a Israel. Es decir, nosotros tenemos también poder para manifestarnos si nos mantenemos fieles a los principios. Hay que tener mucho cuidado con eso. El pueblo cristiano debe de aferrarse a sus principios y valores iniciales. No debemos de permitir que el hecho de que la iglesia cristiana haya crecido notablemente en este país, hasta tener un 40% de la población, que antes era completamente increíble que iba a pasar, pero ha sucedido. Pero el crecimiento también tiene sus problemas y sus riesgos, porque el crecimiento, mucho cuidado, no nos vaya a relajar y vaya a permitir que tengamos un cristianismo superficial en el cual hay permiso para pecar. Eso no puede ser. Alguien me decía, mire, está bien, pero hay que orar. Sí, hay que orarle para que eso suceda. Pero sabe que yo tengo un problema, ajá, fíjese que yo empiezo a orar y entonces, cuando estoy orando, empiezo a pensar en mis problemas y dejo de orar. Siempre me pasa lo mismo. ¿Sabe una cosa? Ese es un problema más común de lo que creemos. Yo sé que hay muchas personas que les cuesta concentrarse para orar. Y que cuando están orando, al ratito ya están pensando en otra cosa. Hay algunos que están orando y están pensando en el partido del Real Madrid contra el Barcelona. Son ídolos también. Son ídolos. Me gustaría que jugaran un domingo y que comprobar quiénes prefieren
El fútbol español, adiós. Ahora, ¿cómo resuelve usted el problema de que se desconcentra cuando está orando? ¿No les pasa a algunos de ustedes que están orando y de repente se pierden porque los problemas del día, el estudiante, lo que voy a sacar en la materia, el que está trabajando, me van a aumentar o me van a echar? En fin, hay tantas inquietudes en la vida de un ser humano que realmente distraerse quizás sería justificable desde el punto de vista de una persona que no conoce los fundamentos cristianos. Pero nosotros tenemos necesidad de comunicarnos con el Señor. Un cristiano que no ora, pues yo no sé si es cristiano. Porque una de las cosas que quiere el Señor es que oremos. Y fíjense que el concepto de orar, si nos apartamos de la etimología que se usa en la teología y nos quedamos en la simpleza y lo más elemental, orar sencillamente es hablar con Dios. Eso es todo. Es decir, acostúmbrese a la proximidad, a las cercanías de Dios en su vida. Sienta al Señor con su presencia. Yo puedo declarar aquí, el Espíritu de Jehová está sobre esta congregación. ¿Será cierto eso? Sí es cierto. Sí es cierto. Pero entonces nosotros tenemos que empezar a pensar o ingeniarnos la forma de que esa comunicación no se interrumpa. Ahora quiero decirles algo. Yo tenía ese problema. Como yo me meto en tantos líos, ¿verdad? Siempre ando pensando en eso. Y entonces a mí me pasaba que estaba orando y de repente me daba cuenta que ya no estaba orando, sino que andaba por otro lado, resolviendo problemas imaginariamente. Y así el intento. Fíjense que un general del ejército fue el que me dio la solución. Fíjate, le dije yo, ¿qué me pasa esto y esto? ¿Qué hago? Es fácil, hombre, me dijo. Ora en voz alta. Pues sí, me dijo. Ora en voz alta. Y entonces el esfuerzo mental que haces para construir la frase que querés decir en voz alta te hace que te concentres en lo que estás haciendo, que es orar. ¿Verdad? Así que a aquellos si les sirve, ¿verdad? Ahora yo le agregué un aditivo especial. Yo hablando en voz alta y caminando. Ya mi esposa se acostumbró, al principio creía que yo estaba loco, ¿verdad? Y le dije, pero mira, si andan otros locos hablando por celular, le dije que se cuelguen una cosa así. Esos son locos. Y sabe una cosa, voy a aprovechar, porque por ahí oí un sonido de un teléfono. Y yo no sé quién fue, así que puedo decir lo que tengo que decir, ¿verdad? Para usted es más importante el teléfono que Dios. Y entonces, ¿por qué no lo apaga? Si usted dice que es importante Dios sobre su teléfono, apáguelo. Quiero contarles una cosa que mis queridos amigos pastores atrás lo saben. Yo no uso teléfono celular. No uso. Y un amigo me dijo, ¿y cómo haces? ¿Y vos cómo hacías hace 25 años? Pues? Hoy ahora le dicen en las escuelas de etiqueta, ¿verdad? Aquí pone el plato, aquí el tenedor, aquí el cuchillo, aquí la cucharita y aquí el celular. Y están comiendo y ¿sabes que han habido un montón de choques y accidentes por eso? Ahora, si tiene celular, ya le puso la Biblia ahí.
De todo se ha acordado, ¿verdad? Pero no le he insertado la Biblia todavía. Ya lo voy a revisar. Parece mentira que nos detengamos en pequeñas cosas, como decir que orar tiene una metodología particular para cada quien. Pero no, miren, no es una nimiedad, es una cosa importante. ¿Por qué? Porque un cristiano, cualquiera que sea la metodología que use, debe de ponerse en contacto con su Dios siempre. Y si no nos ponemos en contacto con el Señor, ¿qué estamos haciendo? Ya dijimos al principio, un presidente de la República no te va a recibir, pero Dios sí te recibe inmediatamente, solo tenés que invocarlo, punto. Está a tu acceso. ¿Sabe algunas cosas que es importante? Y el Señor le da una importancia especial. Cuando ores, no hagas el gran escándalo que estás orando, ¿verdad? Yo me fijaba en alguna gente que empieza a orar, ¿verdad? Y para que la gente diga qué espiritual es este. No es necesario. Lo único que es importante es que estemos alegres y contentos siempre, porque tenemos la posibilidad real de dirigirnos a nuestro Dios en una forma directa. Pero yo quisiera que fuéramos a ver, para que fijemos la situación. Vamos a Mateo 6:6, ese es bien fácil y usted lo conoce y debe de observarlo. Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, señores, orar es una bendición. Y hay veces que nosotros despreciamos esa facilidad, cuando esa facilidad significa el contacto directo con aquel a quien servimos y adoramos. Dios está a una distancia menor que una palabra. Dios está a su disposición a las 4:35 de la madrugada y a la 1 de la tarde, si usted quiere. El Señor está a su disposición aquí, en su casa o en la Conchinchina. Siempre está a su alcance. Benditos son aquellos que me invocan, dice el Señor. Invoquémoslo, pidámosle. Pide y se te dará, toca y se te abrirá. Hay que pedir, desde luego que hay que pedir, pero hay que pedir sabiendo que nosotros hemos puesto nuestra parte. Hay algo que anoche aprendí. Yo siempre había tenido curiosidad, porque ¿cómo era eso de los animales inmolados? Es decir, ¿para qué los judíos en tiempos antiguos mataban a un animal para ofrecer ese sacrificio santo a Dios? Sabemos que lo que se pretendía es que el pecado suyo pasaba al animal. Y por eso los israelitas le ponían la mano al animal, porque le transmitían el pecado que tenían. Nosotros le transmitimos nuestros pecados a Cristo Jesús. Amén. En la cruz
Él cargó todos nuestros pecados. No podemos orarle y agradecerle. ¿Sabe usted qué hubiera pasado si Jesucristo no viene? Y fíjese que en un momento dado, Él se lo pidió al Padre. Es decir, le dijo, mira, Padre, no será posible que esta cosa no suceda porque voy a sufrir mucho. Pero hágase tu voluntad, no la mía. Era necesario que viniera porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No hay más. Si Jesús no viene, no hay nada. No hay nada. Todo lo que nosotros hacemos carecería de sentido si Él no viene a morir. Porque es el sacrificio propiciatorio, compensatorio del pecado que cometieron nuestros padres primeros. Tenía que borrarse ese pecado. Pero quiero decirles también que eso no significa que estamos totalmente libres, porque hay cosas que tenemos que procesar. Hemos hablado de la tecnología, hemos hablado de la depravación, pero nos hemos quizás olvidado de hablar de que los glaciales, es decir, las grandes masas de hielo que están en el polo norte y en el polo sur, se están empezando a derretir. Yo vi una película donde se mira que un farallón completo se cae al agua derretida. ¿Eso qué significa? Que el mar se va a llenar de más agua, porque los hielos que estaban congelados al descongelarse hacen que haya agua. Y entonces se cree que dentro de algún tiempo ciertas ciudades costeras van a desaparecer. Y curiosamente, a pesar de eso, una de las crisis más importantes del ser humano en esta era moderna es la ausencia de agua, incluyendo El Salvador. Aquí llueve durante 6 meses y sin embargo no somos capaces de guardar el agua, y ya hay manifestaciones claras de que va a haber escasez en este país de agua. Y terremotos. Alguien me dice, sí, pero siempre han habido terremotos. No con la frecuencia. Está comprobado que la frecuencia de los terremotos actualmente es mayor. Y para recordarnos, un día de esto nos mandaron uno chiquito, ¿verdad? Nunca Costa Rica había recibido un huracán. Ya lo recibió. Primera vez en la historia. Quiero que vayamos a Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Bien, dice, ya se acerca el final de todas las cosas. Lo que acabamos de decir. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Señores, quiero decirles que le han estado predicando la oración toda esta semana. Este es un grito de alerta. Yo sé que han habido pseudo profetas en la antigüedad. En 1800, en 1917 hubo otro que decía que ya iba a venir el fin del mundo y no vino nada. Eso creó un escepticismo general, o ha creado un escepticismo general, que dice, si en la Biblia dice el Señor viene pronto y ya van 2000 años, ¿y quién le ha dicho a ustedes que Dios mide el tiempo igual que nosotros? Para él pronto puede ser 100 siglos, ¿y qué?
pero las manifestaciones del final están ahí presentes. Y entonces, ¿cuál es el arma que nosotros tenemos? ¿Acaso tenemos armas para combatir a las huestes que van a venir uniformadas y con soldados terrícolas, pero guiadas e inspiradas por un elemento superior maléfico? Nosotros no vamos a ir a pelear porque no tenemos ni un cuetillo. Tenemos algo más grande que eso. Tenemos el poder de la oración, porque tenemos sobre nosotros al que siempre va a estar con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera que fuéramos a Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18. Dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Yo no consigo iglesias tristes, ¿sí? Hay unas iglesias que por ser solemnes se vuelven tristes. Yo no digo que hagamos relajo, ¿verdad? Pero yo siempre ando alegre. Y si está Cristo conmigo, ¿por qué voy a andar triste? Si ando triste es porque no he confiado en la voluntad de Dios. Y debo decirles que hay veces también yo me pongo triste y me decepciono. Mal hecho de parte mía, desde luego. Después pido perdón. Pero hay que evitar hacerlo. En toda circunstancia, dice la palabra. Si no lo hacemos así, es que dudamos del poder de Dios. Nosotros tenemos que recurrir constantemente en nuestra vida a Dios en todo lo que hacemos, no solamente cuando lo necesitemos. Porque el problema de la iglesia cristiana es que por ahora, debo de decirlo, no está orando lo suficiente. No está entregada lo suficiente. La oración es una medida. En la forma en que usted ora, en el tiempo en que usted ora, da la medida de su acercamiento a Dios. Si usted no ora, usted no puede estar cerca de Dios. Porque la única forma de intimar con una persona, si yo conozco un amigo, o mejor dicho, no es mi amigo porque no lo conocía, ¿verdad? Me presentan a alguien y se hace mi amigo, yo hablo con él. Le cuento mis cosas y él me cuenta las suyas. Hay una vinculación directa que nos permite conocernos más. Oiga bien, conocernos más. Dios ya nos conoce bien completamente, pero nosotros no conocemos a Dios, todas sus facetas, todas sus cosas, todas las sorpresas que nos da. El Señor nos da una grande sorpresa. Y una cosa que tenemos que entender es que debemos de aprender a percatarnos de la vivencia de Cristo en nuestra vida. ¿Qué debo decir eso? Quiero decir que cuando estemos bien, es Cristo el que ha proveído. Pero agradezcamos. Es decir, oramos solo para pedir, cuando el Señor nos dice también hay que orar para agradecer. Hay algunos que entran: Padre nuestro, mira, tengo un problema. Fíjate que en el banco no me quieren aprobar el préstamo que he solicitado. Así que ahí te lo encargo. Amén. Ay, así. Ay. Y aquí hay algunos. O no han venido ahora, ¿verdad? Pero es cierto. ¿Y por qué no empezamos hablando y diciéndole: Padre eterno que estás en los cielos, tú eres magnífico?
Tú eres el alfa y el omega, tú eres todo. Tú eres poder, tú eres capacidad, tú eres el Dios omnipotente, el único que existe realmente. No que de entrada pedirle. ¿Por qué no lo ensalzamos? ¿Por qué no lo adoramos? ¿Por qué no le decimos a Él palabras de agradecimiento y de admiración? El Señor se alegra cuando te bendice. El Señor se alegra y se ríe cuando te ve orando. ¿No quieres causar una sonrisa de amor en nuestro Señor? Ora pues, ora, platica con Él, cuéntale tus cosas. No le hables solo para pedirle, cuéntale, mira Señor, fíjate que tengo este problema con mi hija. Se me ha puesto bien rebelde. Cuéntele al Señor, ¿qué crees que puedo hacer? Y Él le va a decir, Él le va a decir. Porque el Señor es así. Así es que, queridos hermanos, no olvidemos que orar es un regalo de Dios. ¿Qué funcionario judicial, ejecutivo, legislativo tiene la estatura de Dios? Ninguno, nunca. Y no necesitamos, recuérdense, no necesitamos pedir entrevistas porque Dios está para atendernos en cualquier momento. Bueno, estamos llegando al final y yo creo que vamos a orar, ¿verdad? No se les olvide eso, la oración es un arma importante en la vida de un cristiano. Importante también en la relación que podamos tener con Él. Si no hay oración, no hay relación. Y algunas veces, ya veo aquí a los hombres creen que las mujeres deben de orar y ellos no orar, algunos digo, no todos, ¿verdad? Pero hay una tendencia en el hombre, no que ore la mujer. ¿Por qué? Si tú eres el sacerdote del hogar, el que debe de orar más eres tú, no ella, ¿verdad? Pero así es y así va a ser. Vamos a orar y vamos a dirigirnos al Señor ahora con alegría, agradeciéndole que nos haya dado el poder de la oración. Y vamos a implorar al Espíritu Santo para que también nos dé ese poder necesario para poder orar. Es que a mí me da sueño. Pedí al Espíritu Santo porque Él te va a quitar el sueño. El poder no es solo para hacer cosas, sino incluso para no hacer cosas. Cuando vimos en el Padre Nuestro, y líbranos de la tentación. ¿Cómo se va a librar usted de la tentación? Orando y con el poder del Espíritu Santo que reside en usted. Esta congregación, oiga lo que voy a afirmar. El Espíritu Santo está sobre ustedes. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por esta reflexión que hemos hecho. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, a vencer cualquier laxitud, cualquier haraganería. Enséñanos, Señor, de que la oración, como la enseñaste a tus apóstoles, es una comunicación directa contigo. Gracias, Padre, porque esta noche has estado con nosotros, porque tú dices en tu palabra que cuando dos o más estén reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Padre, perdónanos de las cosas que hemos hecho, las faltas que hemos cometido, los pecados que hemos realizado. Perdónanos, Padre, perdónanos y enséñanos a perdonar a los que nos han ofendido. Padre,
Queremos estar contigo más tiempo. Queremos intimar contigo. Queremos tener una relación vívida, una relación estrecha. Padre, queremos ver tu rostro. Queremos estar cerca de ti. Queremos cumplir contigo. Queremos, Señor, que nos bendigas. Esta noche, Señor, bendice esta congregación. Bendice esta congregación, Padre eterno. Y sobre todo, como iglesia, Padre, te pedimos que nos conduzcas en las decisiones para poder algún día tener un templo propio aquí en Apopa. Y yo sé, Señor, que cualquier situación que afecte la posibilidad de esa construcción, tú la vas a bendecir y la vas a erradicar. Gracias, Señor, porque nos das oportunidad de servirte, que es el mayor privilegio que un cristiano puede tener. Servirte, Señor, y orarte continuamente. Padre, óyenos en este instante. Te pedimos estar siempre cerca de ti. Te pedimos, Señor, vivir cerca de ti a través de la oración. Gracias, Padre eterno. Te agradecemos todo lo que nos das, desde la vida hasta estar aquí adorándote. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga grandemente para el Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.